Hola, me da gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre 5 armas espirituales para poseer tu tierra. Bueno, por el tiempo solo vamos a ver 2 y las otras 3 las voy a estar mencionando a lo largo de esta plática. Permíteme iniciar esta plática haciéndote una pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sí? ¿Cómo está tu corazón? ¿Temeroso? ¿Afligido? ¿Dolido? Solamente tú sabes lo que llevas cargando. Y en ocasiones, todo esto es tan pesado que te cansa, que te ha cansado, ¿no es cierto? Permíteme orar por ti, para que el Señor te dé ese descanso que tanto tú necesitas. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que tú entres, para que tú me ayudes. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Perdóname mis pecados. Yo te entrego la rienda de mi vida, porque me he equivocado tantas veces, Señor. Y también te entrego estas cargas que son tan pesadas que yo no las puedo llevar sola. Así que te pido ayuda. Te pido también que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que algún día, cuando vaya a tu presencia, yo entre a ese reino como una hija tuya. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, mira, quiero mostrarte cómo me ha enseñado Dios estos 32 años, ¿sí? La mitad de mi vida. Llevo buscándole y estoy aprendiendo y sigo aprendiendo su palabra. Y su palabra me dice que yo tengo que pelear mis batallas. Y si de algo te sirve esta plática al final, ¿verdad? Habrá valido la pena el tiempo tan corto, ¿verdad?, que pasemos juntas. Y como mencioné la palabra pelear, muchas me van a decir, oh no, Pilar, a mí no me gusta pelear, no quiero, no me gusta la violencia. Así decía yo, hasta que tuve que enfrentar muchísimas dificultades en mi vida y nadie me podía ayudar. Hay situaciones que son imposibles para el ser humano. Entonces es cuando nosotros tenemos que hacer caso de la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseñó que tengo un adversario de por vida. Veamos, vamos a ver 1 de Juan 5:19 y dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué? El mundo entero está bajo el maligno. Vamos a ver en Juan 10:10 que el ladrón, que es mi adversario, que es el maligno, que es Satanás, no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Entonces, ¿cómo que me va a destruir? ¿Cómo que me va a matar? ¿Sí? ¿Qué va a matar? ¿Qué va a destruir? Todo lo que tú posees, tu vida, si es posible. Ajá. ¿Qué tienes? ¿Tu matrimonio, tus hijos, tu vida, tus finanzas, tu salud? Todo va a destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Qué diferencia, ¿no? Uno viene para matarme, para hurtar y para destruir todo lo que yo tengo, pero el Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El Señor nos ha entregado la tierra, nuestra tierra, y nos ha dado armas para arrebatársela al enemigo. Vamos a leer. En Deuteronomio 1:8 dice, mirad, yo os he entregado la tierra
entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que se las daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó aquí? Una desobediencia terrible, terrible. Cuando les dice el Señor, entren y posean su tierra, que yo ya he jurado dárselas, ¿saben lo que hacen ellos? Mandan a 2 espías para que inspeccionen la tierra. Y se dan cuenta que es muy buena, que la tierra es muy, muy buena. Pero ¿qué pasa? Hay unos gigantes. Hay frutos muy buenos, pero hay unos gigantes. Entonces ellos llegan, ¿verdad?, a decirles a los israelitas, ¿verdad?, que los habían mandado, que la tierra era muy buena, pero que había gigantes y ellos parecían unas langostas y que no era bueno ir a pelear. Entonces el Señor se enoja y les dice, pero si yo ya se las había entregado, únicamente tenían que pasar, ¿verdad?, pelear por ella. Pero esa batalla ya estaba ganada. Cuando les dijo esto el Señor, entonces ellos dijeron, sí, vamos a ir. Si es así, sí vamos. Y el Señor les dijo, no, yo ya no voy a ir con ustedes. ¿Y saben lo que ellos dijeron? Que sí iban. ¿Y saben lo que pasó, verdad? Perdieron. Cuando les dice el Señor, entren y posean la tierra, tenían que hacer algo, claro, pelear. Los gigantes, no les iban a decir ellos a los gigantes, señores, por favor, ¿se salen? Y los gigantes les iban a responder, claro, con mucho gusto, ya nos vamos. No es así, sino que tenían que pelear, pero esa batalla ya estaba ganada. Es importante creerle a Dios y no a nuestras circunstancias, a nuestras emociones, a nuestras situaciones. ¿Cuál es tu tierra que el Señor te dio? Tu salud, como habíamos dicho, tu matrimonio, tus hijos, tu tiempo, etcétera. ¿Cuál es el gigante que no quiere salir de tu tierra y que amenaza con destruirte? Puede ser un hijo descarriado, un hijo en drogas, un hijo en alcoholismo o un esposo en adulterio, en pornografía o violento. Una enfermedad quizá que te hayan dicho que es incurable, deudas que no puedes pagar y que te encuentras sin empleo. Y como esta, hay muchísimas situaciones más. Realmente nosotros tenemos que pelear, pero con armas espirituales, pues esto no es cuerpo a cuerpo, sino es espiritual. Vamos a ver qué nos dice en Efesios 1, del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, vimos bien. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios, para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. Ven, tenemos un adversario y nos está diciendo, vístanse de toda la armadura. Esto es otra conferencia, vestidos de toda la armadura. ¿Para qué quieres la armadura de Dios? Para cuando viene el enemigo y te ataca, ¿no es cierto? Y las armas que nosotros estamos viendo que son espirituales, son para nosotros atacar al enemigo, para sacarlo cuando ya se metió o se quiere meter, ¿verdad? Vamos a ir contra él. Entonces, nosotros hemos fallado por no obedecer. Pues cada vez que se levanta un gigante, por ejemplo, tu esposo,
tú vas, están enojados y tú vas y le reclamas, le lloras, te humillas. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Todo termina peor. O tu hijo anda en rebeldía y tú le dices, seguro me quieres matar, de un coraje. Y le dices hasta de qué se va a morir. ¿Y sabes qué? Todavía hasta le dices, te vas a condenar, te vas a ir al infierno. Y solamente eso hace que esté vacunado contra Dios. Pero recuerda que así no se hacen las cosas, sino que así vas a perder siempre y te vas a cansar. Y esto deteriora tu fe. Porque tú quieres hacerlo a tus fuerzas, tú quieres hacerlo a tu manera, en lo físico y no en lo espiritual. Entonces, ¿cuáles son las armas que el Señor nos da? Vamos a ver en 2 Corintios 10:3 dice, 3 y 4 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Ven? O sea, no es cuerpo a cuerpo, no voy a ir a pelear físicamente, sino son carnales nuestras armas que el Señor nos da y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a entrar a la primera. La primera es el nombre de Jesucristo, que es nuestra autoridad. Ese nombre de Jesucristo es nuestra autoridad. Cuando te pasas un alto y viene un agente de tránsito, todos sabemos que tiene la autoridad para multarnos, ¿no es cierto? Tú no vas a agarrar ese papelito de esa multa y la vas a romper, porque hay consecuencias, y hay consecuencias graves. El nombre de Jesucristo, si yo soy hija de Dios, me da la misma autoridad, hablando espiritualmente, como si el mismo Jesucristo estuviera ordenando algo. ¡Wow! ¿No es cierto? La autoridad de Dios no está reservada para unas pocas personas especiales, sino que es la posición legítima de una hija de Dios. El enemigo no quiere que las personas descubramos esta autoridad. ¿Saben por qué? Porque le teme. Él quiere seguir humillándonos, oprimiéndonos, derrotándonos a su antojo. Pero esta verdad tiene que ser revelada por medio del Espíritu Santo. Y bueno, yo les decía que les iba yo a estar dando unas armas a lo largo de la conferencia. Bueno, pues anota por ahí que otra de las armas es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver Romanos 8:16 que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijas de Dios. Nada de que el enemigo va a venir y vas a decir, no, pues tú no eres una hija de Dios, no, porque tú te portas mal. No, soy una hija de Dios. Soy una hija de Dios porque Él lo dice. Ya lo recibí. Aquí está en mi corazón y yo estoy sellada con ese Espíritu Santo. Soy hija y que nadie te mueva de ahí. Filipenses 2:9 al 11 dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria y de Dios Padre. Sabiendo esto, nosotras ya no podemos ser las mismas. Es un nombre todopoderoso, es un nombre alto y sublime. Entonces, en ese nombre se tiene que doblar toda rodilla. Cuando nosotros usamos ese nombre, nos tiene que respetar el enemigo. Entonces, es poderoso, es alto y es sublime ese nombre. Es nuestra autoridad.
nuestra autoridad, como si Él mismo estuviera. En Juan 16:23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto les digo, cuando son 2 veces hay que poner atención, que todo cuanto pidiereis al Padre, dice todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Pero vamos a pedir únicamente lo que necesitamos. Si necesitamos combatir contra el alcoholismo, contra la drogadicción, contra la pornografía, contra una enfermedad, etc. Todo lo que necesitemos en el nombre de Jesús, el Señor nos lo dará. También nos dice en Marcos 16, 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. Otra arma también es la fe en el nombre de Jesús, la fe en la palabra, la fe en lo que dice el Señor. Entonces, otra arma es la fe, pero entonces dice, en mi nombre, echarán fuera demonios. Yo lo he hecho. Hablarán nuevas lenguas, yo las hablo. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo lo he hecho. Yo atestiguo que esto es verdad. Vamos a Hechos 3, 1, 8. Pedro y Juan subían juntos al templo y a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por las manos, por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¿En qué nombre lo hizo? ¿En qué nombre? Ellos usaron el poder del nombre. Ellos sabían que tenía poder, que tenía autoridad dado a ellos para que pudieran echar fuera esa enfermedad. Ellos habían estado 3 años con Jesús, lo habían visto hacer milagros y maravillas. Y el Señor les había dicho a ellos que cuando viniere sobre ellos el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, iban a tener ese poder. Así que en ese nombre ellos hicieron ese milagro. Y tú y yo en ese nombre también podemos hacer muchísimas cosas. ¿Tú has peleado tus batallas en ese nombre? ¿Y aún tú no has recibido respuesta? Persevera, persevera, dice el Señor. Pues dice que aunque tardare su respuesta, la debemos de esperar porque vendrá, seguro que vendrá. Y si lo dice Él, lo creemos. Vamos a entrar a la segunda arma espiritual, y esa es su palabra. Su palabra. Su palabra es nuestra posición. El nombre fue nuestra autoridad. Ahora su palabra es nuestra posición. ¿Quiere decir quién soy yo? Soy una hija, ¿no? Y como hija tengo todos los derechos, así como el mismo Jesucristo. Tengo los mismos derechos de hija. ¿Y qué puedo hacer con la palabra? Todo lo que la palabra, todo lo que dice aquí, que yo puedo hacer. Hay promesas grandes, maravillosas, para tomarnos de ellas. ¿Sabes? Que un hijo de Dios que conoce la palabra es un dolor de cabeza para Satanás. Pues
una de sus armas favoritas es la mentira. Él es el padre de la mentira. Y Cristo es la palabra de verdad. Y dice la palabra en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él detesta que nosotros usemos la palabra, pues el enemigo le teme. Y tiene que obedecer en ese nombre y por medio de la palabra. Juan 15:7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan ¿qué? Todo lo que quieran y les será hecho. Con mucha más razón decidamos aprender, memorizar la palabra de Dios, con la cual vamos a hacer que el enemigo huya. Yo tengo un ejemplo de mi hijo, Carlos, y dice, él se aprendió de memoria muchísimos versículos. Yo me ponía a jugar con él y aprender la palabra, y de lunes a jueves nos aprendíamos una palabra nueva y el viernes la repetíamos toda. Así pasó unos meses. Y una ocasión, él terminó su primaria e iba a hacer un examen para la secundaria. Y había muy pocos lugares disponibles. Entonces llegamos 15 minutos antes y nos quedamos en el carro. Y yo lo veía nervioso. Le digo, hijo, ¿estás nervioso? Y me dice, sí, yo le veía su carita. Y le digo, ¿te acuerdas de todos los versículos que nos hemos aprendido? Y él tiene una memoria, una retención privilegiada, de verdad privilegiada. Y le dije, dime todos esos versículos que te acuerdes. Creo que faltaban 10 minutos para entrar. Y me dijo uno, otro, tras otro, hasta que ya se llegó la hora de entrar. Y le digo, ¿tienes miedo? Y me dice, no, ya no. Entonces fue. Yo me fui a sentar con las mamás para esperar a que salieran nuestros hijos, e iban saliendo los chicos y le decían a sus mamás, es que está muy difícil. Y tenían sus caritas tristes. Entonces salía uno y el otro igual decía lo mismo. Y mi hijo no salía. Y cuando salió, venía con una sonrisa, todavía me acuerdo, y le digo, ¿qué pasó? Y dice, estuvo muy fácil, mamá. Le digo, ¿de verdad? Le digo, ¿y por qué te tardaste? Dice, porque estaba platicando. Es un platicón, ¿verdad? Como su madre. Pero bueno, un ejemplo, cuando Jesús mismo fue tentado por Satanás. ¿Sabes que Satanás se sabe la palabra? Y que combatió con Jesucristo por medio de la palabra. Y Jesucristo le hablaba también por medio de su palabra. Miren, vamos a leerlo. Está en Mateo 4, 1-8. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, nada más, ¿verdad? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjense nada más, como que si Jesucristo no supiera quién era, ¿no? Y él mismo sabía que era el Hijo de Dios. Pero le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Le estaba citando el Salmo 91, ¿verdad?
se sabe la palabra, se sabe la palabra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Por si no te queda claro, no soy el Hijo de Dios que únicamente, ¿verdad? Me estás diciendo que quizá, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Era su Dios. Y otra vez, dice, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Mira nada más, qué osado Satanás, ¿verdad? Al mismo Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, vete, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y qué creen que pasó? El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¡Qué tremendo! El Señor, yo esto me emociona, siempre que lo leía me llamaba muchísimo la atención cómo por medio de la palabra, ¿verdad? Satanás lo tentaba y bueno, el Señor blandía la espada, Señor, contra él. Y bueno, este pasaje me sirvió mucho cuando en una ocasión yo estaba comiendo con mi esposo, estábamos en la cocina, yo recuerdo, y entonces ya estábamos en el postre y serví una gelatina. Y recuerdo que en lugar de bajar la gelatina, un pedacito subió y me obstruyó la respiración. Entonces, como me faltaba el aire, me puse de pie y me tomé de la silla. Y mi esposo también, porque no sabía qué hacer. Y yo sentía como que me iba a morir ya. Estaba yo hasta como que saliéndome un poquito de mi cuerpo, eso yo sentía. Entonces yo vi a través de la ventana y yo dije, me voy a morir, me voy a morir. Entonces yo le dije al Señor, ayúdame, ayúdame. Y en ese momento salió ese pedacito de gelatina que me estaba obstruyendo. Pero ¿sabes? No quedé bien. Yo sentía literalmente un tapón en mi garganta. Y no podía ya, sentía como que no podía pasar el alimento ni el agua. Era muy poco lo que podía yo pasar sin asustarme, sin sentir eso, que no podía yo pasar nada. Entonces, una ocasión, me levanté en la madrugada y vi por internet, busqué los síntomas que yo tenía, grave error, porque decían que a lo mejor era cáncer, que a lo mejor que me tenían que meter unos tubos, que me iban a abrir. Bueno, ya no tenía yo temor, sino terror. Entonces me fui a acostar, literalmente brincaba en la cama del pánico ya que tenía. Y un día me dice el Señor, Pilar, ¿quién tú dices que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo para ti? Y yo dije, oh Dios mío, oh Dios mío. Entonces yo le dije, tú eres mi sanador, mi salvador. Tú eres
mi proveedor. Tú eres mi pastor. Y sabía yo que tenía que llegar a decirle, eres mi sanador. Y el Señor me dijo, ¿lo crees? Tú que enseñas, ¿verdad? Tú que te sabes la palabra, ¿por qué no peleas por tu sanidad? Y desde ese momento repetía la palabra día y noche, día y noche. Cuando venía el enemigo a atormentarme, que me decía, no puedes hacer nada, yo le decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si me decía, eres temerosa, no, porque Dios no me dio un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Él me susurraba, esto es difícil, mas la palabra dice que para el Señor nada es difícil. Te vas a morir, me decía. Y yo le decía, no, porque el Señor ha venido a mi vida para dármela en abundancia. Y echaba mano de toda la palabra, porque yo tengo los pensamientos que tengo acerca de ti, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, que son de bien, de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Amada, yo deseo que te seas prosperada en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios, yo toda la palabra que me acordaba, la decretaba. Y si venía un espíritu de temor, lo echaba fuera. Espíritu de temor, espíritu de terror, sale en el nombre de Jesús. Porque escrito está, dijo el Señor, que por su llaga yo ya fui curada. Isaías 53:4, ¿no? Por su llaga yo ya fui curada. No que lo vaya a hacer, sino que ya lo fui. Y yo le decía, no importa lo que sienta. El Señor ya me curó y no me voy a salir de ahí. Cuando venían el tormento, lo que venía en mi vida de malo, yo buscaba y decretaba los 5, 6, 7 versículos en contra de esa mentira. Me iba a la verdad. ¿Y saben qué? Un día cuando desperté, ya no sentía esos síntomas. Había ganado la batalla. ¿Qué dice en Mateo 24:35? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es una espada. La palabra de Dios es una espada con la cual vamos a ir a combatir contra el enemigo. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra es como si Dios mismo hablara. Tú decreta la palabra y verás que no vuelve vacía. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Porque lo que sale de nuestra boca es lo que tenemos en nuestro pensamiento. ¿No es cierto? Entonces, va a salir de ahí todo lo que nosotros pensemos. Y si tú decretas la palabra con tu lengua, vas a comer de esos frutos preciosos que es de la palabra. Y si estas dos armas espirituales te han parecido importantes, al menos deja que te mencione las otras tres. La otra sería la tercera, digamos, porque la primera fue el nombre, que es nuestra autoridad. La segunda fue su palabra, que es nuestra posición.
La tercera sería la fe, que es nuestra victoria. Todo esto lo tienes que hacer en fe. La fe debe expresarse, es nuestra victoria. Uh-huh. Y no importa si no tienes una gran fe, basta un granito de mostaza para decirle a este monte, a esa montaña, a ese gigante, muévete, muévete, que se tiene que mover. Su sangre sería la cuarta, ¿verdad, arma? Y es nuestra protección. Podemos entrar ante su presencia para encontrar el oportuno socorro. Él derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario, para nuestra protección. La quinta sería su espíritu. Su espíritu es nuestra fuerza, es un dunamis, es un poder. Y en Hechos 1:8 dice, y recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y nosotros ya lo tenemos ese sello que nos hace de la familia de Dios. La familia de Dios. Interesante, ¿no? Interesante. Te propongo que así como yo busqué profundizar sobre estas dos armas espirituales que te mencioné, tú por tu parte realices una investigación exhaustiva que te llevará a conocer el poder que tienes a tu disposición. Y si en verdad lo haces, nunca más dejarás que los gigantes te atemoricen y que sigan ocupando tu tierra, pues ahora sabes que el Señor ya te la ha entregado, así como las armas espirituales, y que quiere despertar en ti esa guerrera para que tú conquistes siempre y tú defiendas tu tierra de cualquier ataque del enemigo. Y sabes, antes de despedirme, yo quiero decirte que esto me pasó, lo de mi garganta, como hace 1 año y medio, pero que hace 1 año empecé a entrar en otra batalla, en otra lucha contra el enemigo por mi tierra. Y era día y noche, eran levantarme en las madrugadas, mi esposo también, ¿verdad? Y el Señor nos mandó una palabra. Y esa palabra decía, yo pelearé tu pleito yo lo defenderé, dice así. ¿Y saben qué? Precisamente antier ganamos nuevamente otra batalla. Estoy muy contenta, muy contenta. Y si les estoy diciendo esto es porque sí se puede. Yo le decía al Señor, por favor permíteme antes de que yo vaya a dar esta plática, que ya tenga esa victoria, para irles a decir con más fundamento que se puede. Que se puede. Bueno, pues que Dios te bendiga, guerrera o guerreras, y que Dios las bendiga a todas.